Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Saluda a la persona que está a tu lado y dile: bienvenido a la casa de Dios. 2, 3 personas que no hayas saludado y dile: bienvenido a tu casa. Muy bien. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios en esta mañana? Amén. El salmista decía: yo me alegraré con aquellos que me decían, a la casa de mi Dios iremos. Porque siempre es una bendición, siempre es un honor y siempre es una oportunidad de crecimiento venir a la casa de Dios. ¿Sabes? La fe siempre viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, cada vez que tú te expones a oír la palabra, cada vez que tú te expones a oír un mensaje, cada vez que tú te expones a edificar tu espíritu, vas a crecer en la fe. Y por eso, en este tiempo que hemos estado estudiando acerca de la fe, nosotros estamos creyendo que en este último segmento del año, en este último trimestre ya, porque ya arrancamos agosto y usted sabe que ya esto se va a 1000, diciembre casi no se cuenta porque ya diciembre empiezan todos estos temas familiares. Y en esto necesitamos creer que estamos siendo edificados en fe, porque tenemos que dar pasos de fe, tenemos que actuar en fe. Hay objetivos que no vamos a lograr si no damos pasos de fe que tenemos que dar. Y esos pasos de fe que tenemos que dar son conforme a las convicciones que en nuestro espíritu tenemos para la conquista. Son conforme a las convicciones que nosotros tenemos para lograr los objetivos que nos hemos trazado. Y por eso hemos venido estudiando acerca de la fe, pero hoy quise traer 3 ejemplos y por eso titulé el mensaje La fe de los antiguos. Inspirado en Hebreos capítulo 11, en lo que hemos venido estudiando como esa galería de la fe, ese panteón, ese momento en el que el escritor a los Hebreos no solo define la fe, sino dice: mire, la fe es tan poderosa que por la fe los antiguos, los héroes de la fe, hicieron todas estas proezas. Mire, lo importante que es entender que las victorias que hicieron los héroes de la Biblia fueron victorias por fe. Lo que quiere decir que tú y yo podemos conquistar tantas cosas en la vida por la fe, que lo único que tenemos que hacer es atrevernos a actuar por fe. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire todo lo que sucedió por la fe. Y ahí vienen 3 ejemplos. Mire cómo el escritor a los Hebreos define qué es fe. Afirma en el versículo 2 que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. En la Nueva Versión Internacional el versículo 2 dice: gracias a ella, refiriéndose a la fe, fueron aprobados los antiguos. Fueron aprobados los antiguos. Y en el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire cómo sigue ratificando que la fe hace posible lo imposible, que la fe trae a la existencia lo que no existía, que la fe logra lo que humanamente no podemos alcanzar. Y bien, entre modelar la fe es porque los 3 hicieron algo que nos dejan enseñanzas profundas de lo que es una vida de fe. A mí me llama mucho la atención aquella expresión bíblica: el justo por la fe vivirá. Pero también me llama mucho la atención
cuando en el versículo 2 dice que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio, y la Nueva Versión Internacional dice por la fe fueron aprobados. ¿Qué quiere decir todo esto, pastor? Que sin duda alguna la gente de fe tiene una conducta de fe. La gente de fe actúa por fe. Cuando yo me muevo por fe, valido el pacto que tengo con Dios y la fe que tengo hacia Dios. Y esto es un reto gigante, porque cuando tú hablas de fe, hablas de una forma de ser, una forma de actuar, una forma de reaccionar. En esa conducta hay 3 ejemplos que vamos a estudiar hoy. Y eso nos permite entender cómo fue la fe de los antiguos y cómo nos puede inspirar a nosotros. Número 1, vamos con la fe de Abel. La fe de Abel. Revisemos la fe de Abel. Abel escogió una vida de sacrificio, renunciando a una vida de éxito. Vamos a poner el lente sobre la conducta. ¿Cómo expresó Abel su fe? De una forma muy sencilla. Él decidió una vida de sacrificio, renunciando a una vida de éxito. ¿Por qué podemos afirmar que la conducta de la fe de Abel fue la decisión del sacrificio a cambio del éxito? Por una sencilla razón. En el capítulo 4 de Génesis, ¿cuántos recuerdan aquella historia? Hay un momento trascendental que define el corazón de Abel y también el corazón de su hermano Caín, cuando ambos deciden traerle ofrenda a Dios. Dice la palabra en el capítulo 4 de Génesis, versículo 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín? Ofrenda. El siguiente versículo relata lo que hizo Abel. Abel trajo también. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo ¿qué? Del fruto de la tierra. ¿Cuál era el fruto de la tierra? Todo tipo de frutos. ¿Qué más? ¿Qué más da la tierra? Hortalizas. ¿Qué más da la tierra? ¿Ah? Papita. ¿Qué más da la tierra? Frutos de la tierra, múltiples frutos de la tierra. Pareciera que la descripción bíblica que no nos permitiera magnificar o dimensionar la ofrenda de Caín. Pero la ofrenda de Caín fue una ofrenda poderosa. La ofrenda de Caín fue una ofrenda de mucho esfuerzo, de resultado, de logro. Por su parte Abel sí no trajo nada de la tierra. ¿Qué trajo Abel? De los primogénitos. Él sí trajo primicia. De los primogénitos ¿de qué? De sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel por su parte trajo lo primero, lo mejor y lo escogido. A diferencia de la ofrenda de Caín, que era una muy buena ofrenda, la Biblia dice en el versículo 4, la parte B, que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y no a Caín. Y cuando uno está estudiando este texto, uno dice, bueno, pero ¿qué tan malo hizo Caín, pues, como para que ni siquiera pudiese tener un guiñito, pues? ¿No? Como cuando usted le traen un detalle, pues no es el mejor detalle, ¿no? No es el mejor detalle, pero bueno, gracias. Se fue por allá y dio toda la vuelta al mundo y trajo un borrador. Y usted dice, venga, pero voy a traer un borrador. Pero bueno, gracias. Pero por otro lado viene otra persona y se hace qué tremendo esfuerzo, con qué cariño, con qué amor, y uno dice, wow, qué lindo este detalle. Bueno, algo así le pasó a Dios. Dios dijo, bueno, sí, está bien, pero es que este Abel sí me tocó el corazón. Tanto Abel como Caín habían recibido la información necesaria acerca de lo que le agrada a Dios y no. Nacieron en la misma familia, recibieron los mismos principios. Incluso cuando usted analiza los dos hijos de la misma familia, entiende la razón de su conducta.
Caín, ¿qué significa el nombre de Caín? Yo ya lo había explicado en alguna ocasión. Caín significa lo siguiente, el nombre como tal: lograr, alcanzar, poseer. ¿Sí? Caín escoge como oficio labrar la tierra porque era el trabajo más difícil para aquella época. Era el trabajo que más esfuerzo exigía. Imagínense todos los árboles frutales, toda la naturaleza a disposición de esa primera familia. El trabajo que él tenía que hacer era un trabajo denso, era un trabajo de mucho esfuerzo. Había una sola familia en la tierra, había demasiado fruto, había demasiada comida. Y luego entonces él tenía que, desde su perspectiva, para la ofrenda que le traía a Dios, hacer lo más difícil, lo más doloroso, lo que traía cansancio. La ofrenda de Caín era una ofrenda esforzada. Por su parte, Abel, el nombre de Abel no es un nombre tan significativo. Abel no significa lograr, alcanzar, poseer. Abel significa transitorio, efímero, pasajero. Abel decide ser pastor de ovejas. Abel no decide trabajar la tierra, que era lo que más productividad daba, sino que Abel dice: no, yo quiero ser pastor de ovejas. Y como yo soy pastor de ovejas, voy a traerle a mi Padre Celestial lo mejor de mi trabajo, lo mejor de mi esfuerzo, lo mejor que representa mi sacrificio. Le voy a traer lo primero, le voy a traer lo mejor, le voy a traer lo escogido. Y cuando él trae su ofrenda, se la presenta a Dios. Ahora, vienen preguntas. Hasta este momento, pues la gente no comía carne, la gente comía era vegetales. La gente no usaba los animales como fuente de sustento, no los usaban. Ellos comían los frutos de la tierra. Luego entonces no tenía sentido el trabajo que había escogido Abel. Uno dice: Abel, pero ¿por qué no te pusiste más bien a montar un campo de mazorca? ¿O por qué no te pusiste a montar un campo de plátano? ¿O por qué no sembraste cebolla? Tantas cosas. Te dio por cuidar ovejas. Pregunta: ¿por qué Abel decidió ser pastor de ovejas si eso no le traía éxito? ¿Por qué? ¿Por qué no decidió ser como Caín, un hombre de esfuerzo, de sacrificio, de alcanzar, de poseer? La respuesta es muy sencilla. Abel tuvo una motivación correcta que la de Caín, su hermano. ¿Por qué tuvo una motivación diferente y una motivación correcta? Porque cuando Caín quería demostrar que se había entrenado toda su vida para la conquista, que se había preparado para ser el mejor, que había hecho todo su esfuerzo para alcanzar éxito rotundo en su vida, y por eso había trabajado duro y había traído una ofrenda generosa, exitosa, Abel, por su parte, ofreció ovejas porque un día él escuchó a su familia que después del error que habían cometido en la caída, había una forma de acercarse a Dios, y esa forma de acercarse a Dios era a través del sacrificio. Luego entonces para Abel eso fue muy significativo, porque él sabía que la forma de agradar a Dios no era a través del éxito que culturalmente estaba planteando la sociedad de aquel entonces, sino que para él la forma de acercarse y agradar al Creador y hallar una segunda oportunidad era haciendo el sacrificio que representaba las segundas oportunidades. Él sabía que su forma de agradar a Dios no era haciendo lo que todo el mundo hacía, sino que su forma de agradar a Dios era haciendo sacrificio, porque él tomó una decisión de vida: no pelear por mi beneficio personal e individual. La decisión de vida mía es amar a Dios y amar al prójimo.
Y eso es muy poderoso en la vida de Abel, porque cuando uno empieza su vida, uno empieza a estudiar, uno empieza a trabajar, uno empieza a montar empresa, uno empieza a desarrollar su reto de vida, su cartelera de sueños, y empieza a querer brillar. No está mal, no está mal querer brillar, no está mal querer salir adelante, no está mal prosperar, pero lo que tenemos que enderezar es la motivación correcta de lograr nuestros objetivos, porque quizás si lo que tú estás buscando no agrada a Dios, eso te puede dar éxito, pero eso no trascenderá. Y hay un momento en la vida en donde uno tiene que decidir si decide el camino de Caín o decide el camino de Abel. Y por la fe, Abel aparece en el panteón de la fe, siendo un hombre que la Biblia dice que duró 3-4 versículos. No vuelve a aparecer Abel en la historia bíblica. Pero más adelante, el mismo escritor a los hebreos dice que aunque él no vivió, aunque él murió muy rápido, aunque él desapareció de la faz de la tierra, es impresionante ver cómo la sangre de este varón llamado Abel habla después de muerto. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué hay una referencia bíblica de la sangre de Abel? Si ya fue un hombre que murió, si fue un hombre que pasó. Y yo quiero mostrarte algo que sucede cuando tú decides caminar en sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oye, ¿por qué el escritor habla eso? ¿Cómo así? Que la sangre de Abel habla. Y ahí no dice habló, hablará. Ahí dice habla. Y un día estudiando esto de tomar una decisión, si vivir por la causa o por la misión de Dios, si vivir por el propósito desde el enfoque del hacer, o si vivir por la causa de Dios, que la causa de Dios es superior que las tareas personales, porque quizás hasta este momento de tu vida has sido exitoso. Hasta este momento has alcanzado, has construido una familia, le has servido a Dios. Quizás hasta este momento tienes un trabajo. Quizás hasta este momento has levantado un capital. ¿Y Caín o Abel? Porque Caín fue muy exitoso, pero Abel, según Hebreos, se volvió inmortal. ¿Sabes por qué se volvió inmortal? Porque la decisión de sacrificio no lo hizo famoso, lo hizo trascendental. La fe de los antiguos me permite afirmar que tú puedes tomar una decisión hoy, y es: Señor, a partir de hoy, gracias por los dones, por los talentos, habilidades, capacidades que tú me has dado. Pero decido, como Abel, poner todo mi esfuerzo, mi profesión, mi capacidad, mi habilidad para hacer sacrificio a ti y hacer sacrificio por otros. La fe de los antiguos fue esa: dar su vida para agradar a Dios. Y cuando tú das tu vida para agradar a Dios, porque llega un momento que la vida te confronta, yo creo que es el Espíritu Santo el que te confronta. Está bien, alcanzaste todo esto, tienes todo esto, y millones, propiedades, carros, y todo eso se queda en el plano terrenal. ¿Cuántas familias ganaste para Cristo? Si ni siquiera tu propia familia la estás ganando, si ni siquiera tus hijos los estás encauzando en la salvación. La fe de los antiguos nos tiene que retar hoy. Iglesia, Dios está formando un pueblo a entender que nuestra vida no tiene sentido si un día no decidimos
hacer las cosas para Dios y para otros. Para Dios y para otros. Toma una decisión hoy. Si eres abogado, pastor, y entonces dejo de trabajar para lograr mis objetivos. No, no te estoy diciendo eso. Brilla, fluye, avanza, conquista. Pero hazlo para agradar a Dios. Y dile: aquí son mis dones y talentos y quiero acompañarte en este proceso. Y no es necesario que me pagues nada, porque es un sacrificio que hago por Dios y por ti. Si eres ingeniero, acompaña un proceso de construcción, de reino. Ahí está, estamos listos, ahí ya estamos esperando la modificación de la licencia. Ya empezamos a demoler un poco lo que podemos por ley, pero ya venimos a arrancar con... Ofrece eso para Dios. ¿Qué hay que hacer? Si tienes una empresa de calzado, ¿por qué no vas y buscas una familia que tiene que ir a pie a su lugar de trabajo, descalzo? No sé si me estás entendiendo la conducta de la fe. La conducta de la fe de los antiguos, en el caso de Abel, muestra que la fe tiene una raíz en la motivación del corazón y decide vivir no para complacerse a sí mismo, sino para complacer a Dios y esforzarse por el bien de otros. Usted no sabe la satisfacción que da ser un puente de bendición para otros. Gente que vino siendo nada, gente que vino sin valor, gente que vino sin precio, gente que vino sin sueños, pero Dios te permitió ser un puente para conectarlo con su destino, para conectarlo con Dios, para abrir puertas de bendición. Hace unos días yo estuve en un tiempo de ayuno, 4 días me encerré, y cerrando ya el ayuno, el Señor me habló y me dijo: yo quiero una generación como Esteban. Esteban fue muy parecido a Abel, porque Abel fue muy transitorio. Esteban, imagínense, había sido escogido por el Espíritu Santo para suplir las necesidades de la iglesia primitiva. Y Esteban, siendo escogido para suplir las necesidades de la iglesia primitiva, servir las mesas, se prepara para su primer mensaje. Imagínense usted prepararse para su primer mensaje, su primer sermón. Yo me imagino que Esteban predicaba, se miraba al espejo y decía: voy a predicar así, voy a predicar así, voy a ponerme la mejor pinta, voy a predicar por primera vez. Y Esteban se para, predica y se lo bajan. Muere en la primera predicación. Y yo decía: Señor, pues si quieres que vaya al cielo, avísame y dejo mi testamento de una vez. Y dice: no, cabezón, guayaba, entienda lo que le estoy tratando de decir. Y yo: ¿qué es lo que me estás hablando? Hechos capítulo 7, versículo 58. Mira lo que estaba pasando cuando estaban apedreando a Esteban. Mira lo que estaba sucediendo, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, murió a piedra. Ese fue el primer mártir de los discípulos de Jesús. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, el que estaba comandando todo el operativo era un joven llamado Saulo, que era el sicario de aquel entonces. Él era el que manejaba la oficina de Envigado de esa época. Él era el encargado de mandar a hacer las cosas incorrectas, Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y mira la oración que hace en el 60. Puesto de rodillas, lleno de piedras, ensangrentado, muriéndose. Morir a piedra tiene que ser una cosa muy tortuosa. De rodillas clamó a gran voz y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Refiriéndose al sicario que estaba ahí. No le tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Durmió. Ahí quedó Esteban. Y uno dice: no, esto sí es una historia muy triste, la de Esteban. Yo creo que no es una historia triste, yo creo que es una historia que trasciende. Porque la ropa de Esteban en su muerte cayó a los pies de Saulo, el apóstol de Jesucristo, que llenó Europa de la palabra de Dios. Porque hay una generación que Dios está buscando para que decidan morir
y dejar su ropa de autoridad a los pies de los que menos lo merecen, para que ellos vuelen más alto de lo que tú puedas volar. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que quiere ser Saulo, pocos quieren ser Esteban. Y lo que creo yo que Dios está buscando es una generación como Abel, es una generación como Esteban, una generación que trasciende. La fe de los antiguos fue una fe de sacrificio y de amor al prójimo que trascenderá. Sal de esta reunión, imita la conducta de los héroes de la fe, haz algo por Dios, haz algo por alguien, para el camino y di: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Porque todo es cuánto voy a ganar, si puedo o no puedo, tengo tiempo o no tengo tiempo. Y yo decía, claro, en el marco de una situación de leyes laborales y de, digamos, de una u otra manera, seguimiento, vigilancia, Ministerio de Trabajo sancionando, todo, pues, por supuesto que todo el mundo, si no es con plata, no hacen nada. Pero en la época de la antigüedad no era así. Yo tengo un conflicto gigante por gente que si no hay plata no le sirven a Dios. Y no quiere decir que uno no tenga que honrar a la gente que trabaja. Sí, uno la honra. Pero, a ver, el servicio a Dios no es condicional, por la sencilla razón de que la cruz fue incondicional. Haz un par en tu camino. Qué bendición que estés tan cómodo. Qué bendición que todo lo tengas en la vida. Pero que no pasen 10, 15, 20 años y te acuerdes que por decisión propia decidiste éxito y no trascendencia. Pero hoy puedes decir: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Y qué puedo hacer por mi prójimo? ¿Cuántos dicen amén? Número 2, miremos el otro ejemplo, Enoc. Enoc, ¿qué dice el escritor a los hebreos de Enoc? Dice que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo que dice la Biblia es que Enoc agradó a Dios. Hay una versión que dice: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, en el caso de Abel, diga conmigo, su conducta fue de sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Esta semana es un sacrificio. Esta semana te ibas a comprar unos zapatos. Ve, cómpralos para otro. Esta semana ibas a suplir una necesidad para tus hijos. Ve y suple la necesidad de otros hijos. Esta semana te ibas a hacer el blower, los rayitos. Yo creo que eso es lo más antibíblico que existe en la tierra, los rayitos. No porque no sea bonito, es porque es extremadamente costoso. Eso es muy costoso, así usted vaya donde vaya, eso es recostoso. Y para mí las canas son hermosas, ¿no? Las mujeres dicen no. Pero usted que iba a hacerse algo para usted, hágalo para otros. Haga ese ejercicio práctico hoy. Yo iba a hacer algo para mí, pero quiero tener la fe de Abel. Lo voy a hacer por otros. Yo iba a invertir algo específicamente, lo voy a hacer para Dios. Así sea pequeño, pero que cuando Dios te vea haciendo eso, diga: wow. Hace poco, la persona de mis 3 hijos, el más sensible es Juan Jacobo. Él tiene un corazón dadivoso, noble, tierno. Marco es como normal, tranquilo, maduro, serio. José David es un ñero de categoría 10ª. José David pasa por encima, rompe, golpea. Es una rama fructífera, es un tipo muy, muy rudo. Juan Jacobo es noble. Entonces estábamos allá en las vacaciones en un parque y de repente él tenía la oportunidad de usar una atracción, un parquecito.
Y yo vi que se hizo a un lado y empezó a ayudar al uno, empezó a ayudar al otro, empezó a ayudar al otro y empezó a ayudar al otro. Y cuando ya vi el reloj dije, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y el hombre se quedó así en la puerta y como es hipersensible se le salieron las lágrimas. Y dije, ¿qué pasó? ¿Va a llorar otra vez? No, de papá, ¿no? ¿Va a llorar otra vez? Si va a llorar, venga, venga, le meto su correazo para que llore por algo. No, papá, pero como yo estaba observando, es que yo me puse a ayudar a todos los niños y yo no pude usar la atracción. Pero si ellos están felices, está bien, vámonos. Yo me volví sensible yo. Yo cuando vi esa conducta, yo dije, wow, qué corazón el de mi hijo. Imagínate, si uno puede pensar eso de un hijo, ¿cómo será Dios cuando esta semana tú camines en sacrificio por otros? ¿Ya sabes por qué miró con agrado a Abel? ¿Cuántos se comprometen a hacer algo por otros esta semana? Esa es la verdadera fe. Familia, esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Hagamos algo por otros. Enoc. Miremos la fe de Enoc, la fe de los antiguos. La de Abel fue, diga conmigo, sacrificio. Enoc, dice la Biblia que agradó a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dije, bueno, ¿y cómo es el asunto? ¿Por qué? ¿Cómo puedo expresar esta fe de Enoc que agradó a Dios? Muy sencillo. Cuando la Biblia habla de la fe de Enoc como uno que agradó a Dios por su conducta, refleja una conducta de intimidad, obediencia y comunión. Mira la fe de los antiguos, porque es que cuando uno mira el Nuevo Testamento, uno mira la fe por proezas, milagros, señales, y uno dice, wow, tremendo. Yo quiero convertir el agua en vino, yo quiero resucitar muertos, yo quiero orar y que la gente se pare, quiero mandar el brazo y que todo el mundo se caiga. Y eso es poderoso, no está mal. Pero ¿por qué en el panteón de la fe no se evidencia tanto por todas estas proezas, sino por conductas que agradan a Dios? Enoc agradó a Dios porque fue un hombre de intimidad, obediencia y comunión. Diga conmigo, intimidad, obediencia, comunión. La historia de Enoc enseña que Dios se agrada no por una fe pasiva que no se demuestra. El amor tiene que ser demostrado. La mayoría de crisis matrimoniales es porque al hombre le cuesta demostrar amor. Le cuesta. Y la mujer empieza con un hostigamiento intensivo, persistente, casi destructivo. ¿Por qué? Porque el hombre no demuestra amor. ¿Y por qué no demuestra amor? Seguramente falencias de su infancia, adolescencia, carencia de paternidad, en fin, lo que sea. Pero al hombre le cuesta demostrar amor, no a todos, pero a la mayoría. Así nos pasa en la relación con Dios. ¿Cuántos dicen amar a Dios? Alcen la mano. Estamos aquí porque amamos a Dios. O si no, estaríamos en el domingo rutinario de tamalito, chocolate, ciclovía, televisión hasta la 1, pizza en la tarde. Sí, es el domingo. Yo cuando vengo a la iglesia siempre los domingos, yo miro a la gente que sale en chanclas, en camiseta, sin bañarse, ¿no? Sin con la lagaña aquí y todo eso. Y yo digo, ay, mire tan chévere una persona normal, ¿no? Yo que tenga conciencia, no tengo un domingo así hace 20 y pico de años. No lo tengo. Ciclovía, entonces, no se bañan o lo ponen por internet, culto mientras trotan. Y esa gente normal tan chévere, ¿no? Y Señor, ¿yo por qué no hago eso que hace la gente normal? ¿Sabes por qué no lo hago? Porque te amo. Porque te amo, Padre. Estoy tan agradecido contigo. Tengo un pacto tan bello contigo. Tú me rescataste, me liberaste, me diste mi familia. Yo mire, cada vez que me acuesto en esa habitación de La Roca, la finca de los encuentros, yo lloro.
Porque me acuerdo cuando estábamos allá en La Roca, en Biotá, que eso, orábamos y ayunábamos más por llegar seguros a la finca que por la liberación. Eran 4 horas subiendo. Y las 4 horas el apóstol ayunando porque los buses casi que se iban por una cúspide. Y después llegábamos y el señor que cuidaba la finca decía: por ahí pasó la guerrilla hace poco. Yo: ay, santo Dios de Israel, no se ponga la sangre de Cristo en los portones, nos hacemos invisibles. Y cuando me acuesto ahí en esa habitación y yo le digo a mi esposa que mi esposa a veces no ve las bendiciones, no las ve. Bueno, solo cuando compra más zapatos las ve. Y yo le digo: ¿tú eres consciente de esto tan glorioso que Dios hizo en nuestras vidas? Mira este lugar, mira este colchón, mira esta cobija, mira esto, mira para arriba, mira para la derecha, mira esto tan bello. Dios lo dispuso para el reino. Cuando tú eres consciente de eso, tu respuesta, la conducta de Enoc a la generosidad de Dios fue una vida de, diga conmigo, intimidad, comunión y obediencia. ¿Me están entendiendo la ilustración? Cuando usted ve un matrimonio armónico, bello, feliz, es porque el esposo escucha las 70,000 millones de palabras que la esposa habla, le lleva detalles, la consiente, la respalda, la acompaña, está con ella. Es recíproca la relación. ¿Cuántos están entendiendo? Asimismo es la relación con Dios. La relación con Dios es una respuesta a su bondad, a su buen trato. ¿Cuántos han sido bien tratados por Dios? Tú sabes que Dios ha sido bueno contigo, ¿sí o no? Uno dice: vea, por encima de mis errores, de mis fallas, Dios ha sido bueno. Eso es un ejercicio que en la vida hay que hacer. Sentarse en la sala y decir: venga, yo no tenía nada de esto. Dios es muy bueno. Podemos salir, comernos un helado con la familia, coger la moto. No, pastor, que yo ando en moto. Disfrute esa moto. Yo anduve en Mercedes rojo como 7 años porque sembré mi carro. ¿En serio? Yo andaba en Mercedes, yo sembré mi carro y Dios me otorgó solo Mercedes rojo todo el tiempo. ¿Sabe cuál es el Mercedes rojo? El Transmilenio. Y yo disfrutaba el Transmilenio. Lo disfruté. Dios, gracias porque puedo moverme en Transmilenio. O sea, disfrute cada etapa de su vida agradecido con Dios. Porque hasta que no seas agradecido con Dios en la etapa de vida que estás, no vas a ir a una nueva etapa. Amén. Disfrútalo. Haga ese ejercicio mental. ¿Cuántos quieren hacer ese ejercicio mental? Siéntese ahí en su sala. Así tenga a su suegra al lado. Tenga misericordia. Tenga misericordia. Y mire hacia un lado, mire, si ve a la suegra, ponga un mueble ahí, así. Diga: Señor, gracias. Gracias. ¿Me ayudarían a hacer eso esta semana? Gracias por mi familia, gracias por esta casa, gracias por esta moto, gracias por este local. Y ponga un retrovisor y se dé cuenta que eso no existía antes. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Esa era la fe de Enoc. La fe de Enoc fue una respuesta a la bondad de Dios de ponerlo primero. ¿Sabes por qué Enoc no vio muerte? Porque lo puso primero. La conducta de Abel, la fe de Abel se demostró por el sacrificio. La fe de Enoc fue poner a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Mira, si tú le das la prioridad a Él, si lo pones en el primer lugar, créeme, ponerlo a Él te va a dar capacidad de obedecer. Mateo 6:33. Mira lo que pasa. Mateo 6:33. Es un efecto automático. Tú sabes que te va a ir bien, que te va a dar gracia, que te va a dar favor, que te va a dar respaldo, que te va a defender. ¿Por qué? Porque Dios es tu prioridad. Todo lo que tú haces es por Él, para Él, con Él. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Más qué? Bueno, el contexto de Mateo 6 es que habla del afán y la ansiedad. Porque el ser humano, de manera anticipada, Jesús se anticipó
a saber que el problema de este tiempo iba a ser el afán y la ansiedad. Eso es lo que más está quitando vidas, el afán y la ansiedad. Y bueno, él empieza a hacer una explicación. Mira las aves de los cielos, mira las flores del campo, no ciegan, no trabajan, no cosechan, pero ninguno de la tierra podrá vestirse como esas flores. ¿Por qué? Porque Dios cuida de ellas. Y viene la reflexión. Mas buscad ¿qué? ¿Buscad qué? Ponlo en el primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, quiere decir sus principios, la lógica de reino, establécela en tu vida. La lógica de reino en tus finanzas, la lógica de reino en tu familia, la lógica de reino en tus relaciones interpersonales. Ponlo primero. Si tú lo pones primero, aprenderás a amar a tus enemigos. Si lo pones primero, aprenderás a tratar a tu esposa. Si lo pones primero, aprenderás a administrar de manera correcta tus finanzas. Si lo pones primero, aprenderás a tener paz en medio de la tormenta. Si lo pones primero, mira, puede venir lo que se venga, pero nunca tu espíritu estará alterado, porque Dios es primero. Es una bendición caminar con Dios, porque no nos claro, nos preocupa, claro, nos sacude, pero rápido anclamos nuestro corazón a Cristo y sabemos que mientras el corazón esté anclado a la roca, cuando el barco está en plena turbulencia, o hay mar de leva, o las olas están sacudiéndose para un lado y para otro, ¿qué es lo que hace el capitán del barco? ¿Qué hace? Se tira del barco para salvarse, ¿no? ¿Qué hace? Tira el ancla. ¿Por qué? Porque el ancla, que no tiene piedra donde posar, pone en riesgo toda la tripulación. Pero el barco que se sabe anclar, sabe que eso se va a mover, sí, que eso se va a zarandear, sí, que las olas van a entrar, sí, que el granizo va a caer, sí, pero ahí no hay movimiento que lo tumbe, porque hay una roca que lo sostiene. Y la roca no es algo, la roca es alguien. La roca se llama Jesús de Nazaret. Amén. Esa fue la fe de Enoc. Y por último, se me acabó el tiempo, la fe de Noé. La fe de Abel fue una fe demostrada en sacrificio. La fe de Enoc fue una fe constante en la presencia de Dios, darle la prioridad a Dios. Esa fue la fe de Enoc, constante en la presencia de Dios, prioridad a Dios. Y la fe de Noé es una fe que obedece los diseños de Dios sin cuestionarlos. Ahí hay 3 llaves que el que se las lleva y hace los goles todo este año, que usted ni se imagina. Ahí hay un misterio, yo me quedé ahí. Ahí hay un misterio, porque son 3 personajes bíblicos de otro nivel, que hablan de sacrificio, permanencia, prioridad, y número 3, obediencia a los diseños. Si tú decides una vida de sacrificio y permaneces en Dios, poniéndolo en primer lugar, que automáticamente te va a llevar a obedecerlo en todo, entonces estás listo para recibir poderosos diseños de Dios. ¿Entendió la fórmula o no? Sacrificio más permanencia y prioridad, resultado, diseños poderosos de Dios. No cuestiones, porque Noé, y nos toca otra vez leerlo, porque es bárbaro, ese Noé es bárbaro. Y yo quiero insistirle a la iglesia: Dios está formando un pueblo que está recibiendo diseños. Tú estás recibiendo unos diseños para este tiempo. Pastor, yo no oigo. Pastor, eso no es conmigo. Pastor, Dios le habla a todo el mundo. Pues si con esa crisis usted no entiende lo que Dios le está hablando, entonces sí toca que se meta un de esos palillos, ya no copito, ¿no? Sino cuchilla. Es que si Dios no te habla, no te está hablando con todo lo que has vivido, yo no sé cómo quieres que Dios te hable.
Tú estás esperando que venga un colibrí, te pique el ojo, te hable al oído y que qué es lo que... Venga, venga. Venga, la circunstancia que está viviendo le está hablando, cabezón. Y si no oye, va a haber otra peor. Y si no, otra peor. Y si tampoco, peor, peor, peor. Porque es que cuando uno está marcado por la sangre de Jesús y cuando Dios lo ama a uno muchísimo, el asunto aquí no es que Dios no te ama. Dios te ama tanto, 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 que necesita que entiendas que separado de Él nada puedes hacer. Ese es el amor de Dios. Entonces, Génesis 6, versículo 9, rápido. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. Y en el versículo 14 le tira el diseño. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: 300 codos de longitud del arca, 50 codos de anchura, 30 codos de altura. Ventana harás al arca, acabarás un codo de elevación por la parte de arriba, pondrás la puerta del arca a su lado, le harás piso abajo, segundo y tercero. Arca penthouse. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, destruiré toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Bueno, y le sigue dando instrucciones. Y el versículo 22 es el más magistral. El versículo 22 es el más magistral, porque el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a algunas cosas que Dios le mandó. ¿Lo hizo cómo? ¿Hizo conforme a qué? ¿Conforme a qué? Nunca cuestiones los diseños de Dios. El servicio es un diseño de Dios. Amar a los enemigos es un diseño de Dios. Los diezmos y las ofrendas son un diseño de Dios. Honrar a las autoridades es un diseño de Dios. Orar por la gente de dignidad es un diseño de Dios. El ayuno es un diseño de Dios. La intercesión es un diseño de Dios. La guerra espiritual es un diseño de Dios. No cuestiones los diseños de Dios. Dios te está entregando diseños que trascenderán. ¿Cómo recibes un diseño? Porque hay un diseño que Dios está a punto de soltar y te lo va a entregar a ti. Dígame amén. La palabra diseño se refiere a un boceto, un bosquejo, un esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de producir algo. Antes de producir algo. Es muy duro avanzar en algo sin un diseño, ¿sí? Yo estaba haciendo una adecuación en la casa y yo quería que pusieran una ventana amplia para ver hacia afuera, hacia las plantas, ¿sí? Y el hombre puso una ventana con un poco de mini ventanas y me dio una piedra. Y yo dije, pero este man, ¿por qué hizo esto? Y cuando fui a mirar el diseño tenía esas mini ventanas y yo dije, no, ese es el diseño. Pero cuando yo fui y le pregunté al arquitecto, le dije, venga arquitecto, pero ¿por qué usted hizo esas ventanas tan feas? Si es que se podía hacer una ventana bonita. Me decía, no pastor, lo que pasa es que si usted quiere amplitud, venga le muestro. Eran plegables. Agarró una ventana y la abrió toda. Entonces, si yo le ponía una ventana, usted iba a ver un pedacito, pero con esta opción puede tener apertura en su sala, porque eso era lo que decía el diseño. Aunque no parezca muy bueno al principio, créeme, si es un diseño de Dios, obedécelo porque te conviene. Al principio no se va a ver bien, pero es un diseño de Dios. No cuestiones los diseños de Dios. Ponte de pie, vamos a orar. ¿Cuántos entendieron el mensaje? ¿Cómo resumimos la fe de Abel? La fe de Enoc. Permanencia y prioridad. ¿Y la de Noé? Obediencia a los diseños. Mira,
si en estos últimos meses del año decides una vida de sacrificio, permaneces y le das el primer lugar a Dios, ¿cuántos están listos para eso? Búscalo en las mañanas, búscalo en las noches, lee la palabra, ponlo en primer lugar, organízate, pero además obedece los diseños de Dios sin cuestionarlos. A ese panteón de la fe de Hebreos 11 habrá que añadirle las proezas que Dios te va a permitir hacer en los próximos años que se avecinan para tu vida. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos.